Buenas tardes, entonces, mis hermanos. Vamos a iniciar esta clase de hoy y Maribel va a estar orando. Luego, en el primer link, Rosy nos va a hacer un resumen de cómo hacer hermenéutica en un estilo literario, que ella lo tiene allí. Y luego en el segundo link, vamos a estar viendo la presentación, el resumen de la investigación de Celeida. Bueno, Amén. Maribel, Oremos. ¿quieres orar? Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Vamos a orar para comenzar. Bendito Padre Celestial. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Glorificamos tu santo nombre, Señor, en esta tarde, Señor. Te damos gracias, Dios amado, por podernos volver a reunir en tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, por las bendiciones recibidas en este día, Dios amado. Gracias, Señor, por tu misericordia, que es nueva cada día y que nos das cada día oportunidades, nuevas oportunidades, Señor, para bendecirte y adorarte, para conocerte más, para conocer de tu amor, de tu grandeza, de tu majestad, de tu misericordia hacia nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias por Jesús. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz del Calvario, por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, que nos reconcilió, que nos trajo amistad con el Padre. Gracias, Señor, porque nos diste la vida eterna, Señor. Gracias por ese maravilloso Espíritu Santo, que es ese regalo precioso que nos da, que nos lleva a toda verdad, que nos guía en toda decisión, Señor. Gracias, Dios mío, porque no nos dejaste solos, como bien nos lo prometiste, nos ibas a enviar el Espíritu Santo, Señor. Y así fue. Y tenemos a tu Santo Espíritu en nuestros corazones, Señor, como llama que arde, Dios amado, en cada oración, en cada línea de las Escrituras, Señor. Él está allí para guiarnos, para hacernos conocer, Señor, que tú eres el Dios vivo y verdadero, que existes como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que te encarnaste, Señor, en forma de hombre, Señor, para darnos a todos vida eterna y para salvarnos, Señor, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Gracias, Señor. Muchas gracias, Dios amado. En esta tarde pongo delante de ti, Señor, esta clase de hermenéutica, Señor. Pongo a la profesora en tus manos, Señor. Te pido que la bendigas, que la guardes, que la guíes en todo momento y que le des la sabiduría, Señor, que viene de lo alto, para que ella pueda enseñarnos, Señor, a tener herramientas para profundizar más, Señor, en el conocimiento tuyo, como dice Oseas, que debemos insistir en conocerte más y más, Dios amado. Señor, también pongo delante de ti, Señor, en esta hora a mis compañeros, a mi hermana Rosalinda, Señor, que lleva la antesala, la presentación del trabajo, a mi hermana Celeida, Señor, que lleva la investigación, Dios amado, te pido que las bendigas, que las fortalezcas, que las guardes, Señor, que su palabra, Señor, de sabiduría, Señor, llegue hasta nuestros corazones, hasta nuestro entendimiento, Señor, para poder, Señor, tener más herramientas, Señor, para conocerte mejor y entender mejor tus escrituras, Señor. Padre, bendice al hermano Josué, bendice a la hermana Liliana, a la hermana Valeria, y que todo lo que hagamos, Señor, en estas 2 horas, en estas 3 horas, en el tiempo que tú requieras, Señor, sea para tu gloria y para tu honra. Señor, te damos gracias por este momento, por este día, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, Dios les entonces, bendiga. Hermana, Dios te Ana bendiga. Liliana, Dios te bendiga. Bueno, Rosy, tú vas a hacer la antesala entonces. Como estamos haciendo la primera presentación, si requiere más tiempo, se toma, no hay ningún problema. Y luego, las próximas presentaciones eh, las haremos no de dos presentadores, sino de uno para hacerlo con más calma. Entonces, Ok. tienes allí, más que el micrófono y la pantalla. Eh, Eh,
La A ver, a ver, a La ver. Semana Santa. La semana pasada estábamos hablando de cuál va a ser la próxima materia. De todas maneras, todavía falta varios detalles de hermenéutica que los vamos a ir hablando. Y nos va a faltar también, pero es más fácil, hacerle seguimiento a la guía. Cuando terminemos de ver la guía, ya ustedes la van a ver de manera como más sencilla, más fácil. Rosy, te avisamos cuando aparezca en pantalla. Por favor, lo que Apa- pasa es que no sé por qué Ajá. no se me comparte. ¿Qué está pasando? Ah, A ver, vamos a ponerlo otra vez. ahí está apareciendo, Rosy. Sí, Ajá. pero me imagino que apareció todo completo, ¿verdad? Imágenes, imagen uno, imagen 2, imagen 3, imagen 4, 5. Eh, Así. ¿Sí? Ok. Bien, Ujú. entonces, perfecto. Ven nada más la imagen, ¿cierto? Pero no vemos la imagen. Vemos son los cuadriculados, los cuadritos. Cuadritos pequeñitos que dicen imagen uno, pero lo que dice Ah, no frente, aparece abierta. no la vemos. Ahora, Ajá, le dio como que va a abrir. Vamos a esperar. ¿apareció? ¿No? Se ha detenido la función. Mm, Bueno, Estamos ¿será que ensayando. se la paso a Valeria para que ella las pase? ¿Será? Perfecto, está bien. Mientras tanto, podemos ir conversando con quién no estaba la semana pasada cuando hablamos de la próxima materia. Ay, me voy a poner un momentito la. Ya voy. El hermano Josué, Ajá, Rosy, porfi, mm, pásamelo al correo. creo que es él nada más. solamente el ¿Cómo? hermano Josué. Ok. Que me las pases al correo para transmitirlas. Ok. Fin. Ujú. Mira, y lograron leer Apocalipsis. Sí, Sí, mi hermana. Ah, sí. ok. A mí ese libro me da miedo. Ya sabemos una que no leyó el No, capítulo. ese No, libro es muy pero en los profundo. principios, hermana Lili, en los principios exegéticos dice que no hay que tener miedo. No, no, es Rosy la que le tiene miedo. Me confundí con la hermana Lilia. No, Lili, por favor. Lili es guerrera. No, sí, cuando yo no era cristiana, Ajá, todavía no conocía del Señor, yo tenía una hermana hospitalizada en el clínico con leucemia. ajá, Ella tenía un ojo tipo 4 y bueno, fue ajá. tremendo ese tiempo. Ok. Y a ella le regalaron un Nuevo Testamento. Ujú, Y yo en ese tiempo estaba en el liceo, pero como la que nos estábamos cuidándola, a ella era mi hermana, mi hermana mayor y yo, porque la otra trabajaba para costear el tratamiento para aquel entonces. Este, Cuando ella le regalan Nuevo Testamento, cuando yo iba para allá los fines de semana, los viernes en la tarde y me regresaba era el domingo porque ya el lunes tenía que regresar al liceo para las clases, ella me decía, vamos a leer la Biblia, mi hermana. Y yo le digo, ay, Dios mío, bueno, vamos a leer la Biblia. Y comienzo yo, ay, vamos a leer por aquí, por Apocalipsis. Pero entonces cuando empiezo yo a leer y, y siete cabezas y ojos y yo no sé qué cosa, y yo, ay, Dios mío, ¿qué será esto? Eso a mí me dio un pánico. No, mejor vamos a leer para otro lado. Le dije.
Y yo, ay, ¿qué será? Ahí hay un monstruo que va a venir un día, mi hermana. Y entonces hay que prepararse para eso. Pero ya ella en el hospital le habían predicado Ujú. y ella en su condición de salud aceptó a Cristo. Claro, yo me entero de todo esto después que ella parte, que me convierto al Señor y esa hermana que fue hasta allá para visitarle, Ajá. quien le predicó y hizo que ella confesara al Señor. Cuando ella me ve en la iglesia, ella me dice, Lili, qué bueno que eres cristiana, gloria a Dios. Yo digo que fue un regalo del Señor, porque yo pensaba que mi hermana se había perdido, pues, su alma. Y cuando ella me dice, ¿sabes que yo fui a visitar a Yela cuando estaba muy mal en el hospital? Y ella confesó a Cristo y lo aceptó. Y eso para mí fue un regalo hermoso del Uh, Señor. sí, sí. Y yo, ay, gracias, Señor, que mi hermana está contigo, Señor, y un día la volveré a ver. Y Amén. fue un regalo muy lindo del Señor. Pero Sí, eso que dice la hermana, claro, a uno lo impacta todo lo que dice Apocalipsis, más cuando uno no tiene mucho conocimiento. sí, Pero ya lo puedo leer. No entiendo todo, pero sí entiendo ya mucho de lo que me entendía antes. sí. Y lo que sí sé y estoy segura es que Cristo viene. Ah, bueno, y viene triunfante, mi hermana. Amén. Ya no vendrá como aquel humilde No, montado no. en un pollino, Ah, ya viene como el Rey de Reyes y Señor de Señor. como lo describe Amén. Apocalipsis, así mismo va a venir. Amén. Y, y el último capítulo, el cielo nuevo, la tierra nueva. Y La tierra nueva. el Apocalipsis está lleno de justicia, Amén. que tenemos hambre y sed de justicia, como lo Amén. describe ahí, las copas de la ira, todos los juicios que vienen. Todos los juicios que vienen. Sí, y el que se asusta o los que nos asustamos, yo no me asusto ya. Más bien ahora lo que me Ya no. preocupa, no, Lo para que le pido nada. al, lo que le pido al Señor es que, bueno, que camine en obediencia. Eso es lo que Sí, le pido al Señor. Señor, ayúdame a ser obediente. en temor del Señor. Ahorita lo que me Amén. preocupa de Apocalipsis es que la gente no haga malas interpretaciones. Y es lo que ha sucedido durante toda la historia de la literatura apocalíptica. Y si leyeron el texto, no existe nada más el Apocalipsis de Juan el nuestro. Es un género, es una biblioteca llena de literatura apocalíptica. Solo que el de nosotros es el de Juan. Ajá, entonces, y aún todavía hoy en día hay bastante literatura apocalíptica saliendo, desde películas, libros, series apocalípticas. ¿Qué es apocalíptica? ¿Cómo va a ser el final? Porque ya los científicos determinaron que por entropía el universo va a terminar. Ya desde el punto científico, de vista científico puro y rudo, esto tiene un fin. Pero el Apocalipsis nuestro dice cómo va a ser el fin desde el punto de vista bíblico, bíblico o teológico. Y es que los malos al lago de fuego eterno y los que vencimos vamos con Cristo. Y los que vencimos con Él porque Él ya venció. Entonces, Amén. Mi así, hermana, voy a dejarle abierto, pero voy a bajar un momentico a abrirle la puerta a mi sobrino. vaya, vaya, Dele, hermana. se me va por la sombrita. Ya casi está listo, estoy terminando de descargar. Ok, Ok. mm, Sí, lo que pasa es que ese libro es demasiado complicado porque no sé, porque hay unos capítulos que no van dirigidos a nosotros, sino que va dirigido a las iglesias, otra parte que sí nos corresponde. A mí me vuelve un 8 eso de los 1400. O sea, como que de los tiene ciento cuarenta y demasiadas cuatro cosas. Y Ujú. como yo no me voy a una segunda, Ah, entonces, no, pero con Apocalipsis primero lee el capítulo de Stuart y Fee, lee
la hermenéutica de los otros autores, como Hartil, como Yates, como em, Martínez, José Martínez y John Stott, lee toda esa gente cómo se debe leer el Apocalipsis. Y eso lleva un trabajo grande, y el trabajo grande empieza por hacer el panorama del libro. El segundo trabajo grande es buscar los elementos figurados, agruparlos, entender numerología, simbología, cuestiones de tiempo y el contexto político, religioso de persecución, literario, y entonces tienes que entender toda la literatura apocalíptica. O sea, es un trabajo grande. Y la gente no lo quiere hacer, la gente quiere que le digan qué es el apocalipsis y qué dice ahí, qué significan la bestia con 7 cabezas. Bájese, bájese, haga hermenéutica, haga exégesis, entienda el contexto. Ese, el Apocalipsis tiene muchas figuras, si se puede decir, figurativas. O sea, Es tiene figurativo, demasiado, por lo menos hay que saber, porque nombra como varias bestias, la mujer tal, la mujer cual, quién sale por el norte. O sea, sí, es bastante de detalle ese libro. simbología, eso es simbología. Y Ajá, hay tiene cinco, mucho detalle. y hay 5 escuelas de interpretación, tienes que estudiar las 5 escuelas de interpretación, hay que fajarse. Y tienes que leer todo el libro, tienes que encajar cada versículo en su contexto inmediato, anterior y posterior, en el capítulo, en el libro, en la teología de Juan y en la teología del Antiguo Testamento, porque no es nada más Apocalipsis, es Daniel, es Ezequiel, eso es profético. Entonces, no está desarticulado, es inspirado por Dios, no fue escrito para que no lo entendiéramos, porque si no, yo no entiendo para qué Dios lo puso. Ah, le va a Sí, mandar una carta a Rosalinda para que no la entienda. No, sí, entonces Dios pues. no es lógico. Pero ellos en su contexto sí lo podían entender. Como yo les digo a veces, si yo les digo, mira, el que te conté subió el sueldo, ¿quién es el que te conté? Ya va, prima, que estoy. Ajá. No, no, estoy hablando con toditos, si están ahí. Ay, me lo voy a Está bien. responder tú. Bueno, ya se ve, Rosy, ¿viste? Dice Zoom. ¿Empieza o esperamos a... No, no, empieza porque ya Empiezo. comenzó el tiempo, sí. Ok, Buenas. Hola. buena. Hola, Dios le bendiga. Bienvenido, hermano Amén. Josué. ¿Cómo está? Amén. ¿Cómo está, profesora? ¿Cómo está, hermana Rosy? Bien, bien, y Dios me le guarde a cada uno. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar una de las secciones más críticas de la teología del Antiguo Testamento, que es Deuteronomio, una de las tantas. Deuteronomio 8 del 11 al 20, ¿no? Ujú. Este, pero de esta forma, la vamos a hacer eh, con el rugor académico de Gordon, de Stuart y de Martínez, que fueron mis referencias bibliográficas. Bajo este análisis, está basado más que todo es en la metodología del pacto. Y en esta metodología del pacto, tiene la premisa central que la ley no se va a ver como un código civil estratégico, sino que se va a ver como un tratado de lealtad, como un contrato de amor, ¿no? Donde el soberano ha rescatado primero y el vasallo corresponde después. Esta es como la forma introductoria de mi antesala. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a encontrar la metodología y el género de pacto. Ahí es donde vamos a hablar cómo se hizo esto y en qué está basada, cuál es el género de esto. En la siguiente diapositiva, ¿vale?
Bueno, A veces, ok, ahí está. Ujú. ajá, perfecto. Ujú. Bueno, aquí en esta metodología vamos a ver primero cómo vamos a interpretar este texto de Deuteronomio. Según los autores, Douglas Stewart, Deuteronomio utiliza un formato de los tratados hititas del antiguo Oriente, ¿no? Esto es el tratado vasallo, más que todo. Es un género de la ley, ¿ok? Entonces, aquí ya tenemos el género del libro. Es un género de ley y pacto, una narrativa de ley, perdón. Ok, entonces, aquí vamos a encontrar en primer lugar un prólogo histórico, que es que Dios nos recuerda lo que ya hizo. Segundo, las estipulaciones, cómo debemos vivir. Y tercero, las sanciones, las que son las consecuencias de la lealtad o de la traición. Correcto. Por eso mismo, vuelvo y repito, el género narrativo es la ley, ¿ok? Y no solo eso, sino que también esto es una despedida de Moisés. O sea, Moisés no solo da órdenes, ni persuade a la voluntad de Israel, sino que también le está diciendo algo muy importante, que es que recuerden de dónde vienen, que vienen de la abundancia y quiénes son. Entonces, en pocas palabras, se puede decir que, que según Douglas y Stuart, no se puede leer Deuteronomios como si fuera una carta de Salmo, sino que estamos hablando ante un tratado de vasallaje, ¿ok? Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver la, es- la ¿cómo es? Exégesis, en la siguiente. Esto que les acabo de decir, lo que son estos tres puntos, que son la estructura, la ley, o sea, el género narrativo y el propósito, esto es el conflicto o lo importante de este género. Entonces, en la siguiente diapositiva tenemos la exégesis, que se basa más que todo en la extensión geográfica. Entonces, entramos en un escenario en donde Free, o sea, el autor Free, nos ubica en el espacio geográfico que serían las llanuras de Moab. Allí es un momento de máxima tensión porque el pueblo está en un umbral de la promesa, y ellos están ahí tensionados. También hay un contraste. Vale, si puedes pasar la diapositiva, porfa. Este, el contraste es que en el desierto la dependencia era prácticamente obligatoria, ¿ok? Aquí está el contraste. En el Canaán tenía toda la abundancia, y en el desierto ellos estaban prácticamente forzados a una dependencia. Si no caía maná, morían. Pero en Canaán tienen la abundancia, que les da una ilusión de independencia. Entonces, ¿qué es lo que aquí en el texto lanza? O sea, en el texto da algo muy importante, que es la forma que es la forma del olvido en el versículo 14. En el versículo 14 es bastante duro y rudo, porque ahí ellos olvidan. No es un descuido mental, o que se les
pasó la llave ahí, sino que es una traición jurídica. O sea, que lo que hablábamos anteriormente del tratado, en el contrato con el soberano, ellos lo rompen porque ahora se sienten los dueños de su propio destino porque se sienten con la ilusión independiente. Entonces, ¿cómo entra la hermenéutica? En la siguiente diapositiva vemos la hermenéutica como el puente, ¿ok? Entonces, ahora, tomando ese puente y lo cruzamos, según el autor Martínez, él nos hace una pregunta de que qué tiene que ver el desierto antiguo con nosotros hoy, ¿no? Entonces, en el versículo 17, nos dice que es la anatomía del orgullo, ¿no? En ese versículo dice, vale, si la puedes pasar, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Eso es lo que dice el versículo. Entonces, ese es el ídolo del yo. Entonces, ese yo es importante. Nuestras tierras buenas hoy son el éxito profesional, o sea, llevándolo al hoy, ¿no? El título académico puede ser un ejemplo, eso nos da una seguridad financiera, ¿no? Entonces, ok. Ajá, entonces, en el principio teórico, broma. El principio teológico aquí es bastante impactante, debido a que a la prosperidad es una prueba de un carácter más riguroso que la escasez, en el caso de ellos en ese momento. Y el hambre obligaba a orar, o sea, a llenar la saciedad, ¿no? Y eso las invitaba a olvidar de dónde salían y los que eran y en dónde estaban. Entonces, Valeria, por favor. Entonces, aquí, para concluir, tenemos, tenemos una síntesis que nos lleva a las siguientes cláusulas de la vida, ¿no? Que son, como pueden ver allí, pueden ver que observamos el contraste de que no podemos disfrutar de una casa hermosa sin recordar el desierto espantoso, ¿no? Esto es llevándolo al texto. Y la interpretación, allí tenemos la memoria, que es recordar que es un deber legal para sostener es el pacto. Y por último tenemos la correlación o la aplicación que se nos da a parecer que no es una amenaza vacía el hecho de creer que tenemos una consecuencia natural de desconectarnos de la fuente de la vida, o sea, en este caso sería de Dios. Entonces, con esto se puede concluir que el reino de Dios, la gratitud, no solo son sentimientos que nos dan seguridad, que mantienen nuestro pacto vigente y que mantienen nuestros pactos vigentes, pues, ¿no? No es es una cláusula que tenemos nosotros con ese pacto. Con esto y cerrando, pues tenemos que esto es no solo un género literal,
de nada más una ley que nos dan órdenes, sino que también es un pacto de amor y de lealtad. Perfecto. Bien. Con esto le doy la apertura a nuestra hermana Celeida. Ya va, Celeida va para el otro link. Eh, muy bien, bueno, gracias Rosalinda. Este, fíjense que yo no le expliqué a Rosy bien qué era lo que yo quería, pero ella hizo un buen intento, repasó en qué consiste la ley, el pacto, porque en la narrativa del Antiguo Testamento es lo que va a exponerse Leida. Uno de los propósitos que tenemos con el antecesor, con la antesala, con el telonero, es que va a hacer una presentación, muy bonitas las láminas, por cierto. Va a hacer una presentación que diga, por ejemplo, em, el texto que se va a presentar hoy es una parábola y la metodología hermenéutica para interpretar una parábola debe ser la siguiente. Recordar que son casuales los tipos de epístolas, cómo se interpretan hermenéuticamente, y dejar una lista, un resumen de cómo se debe interpretar una epístola. En este caso, Rosy insistió bastante y trajo varias veces a su exposición que tenemos que recordar que lo que va a trabajar Celeida es una narrativa que está dentro de las estipulaciones de la ley y el pacto que Israel había asumido con el Señor Jehová. Entonces, ¿qué faltaría? Que Rosy nos haga un resumen. Yo les puse un ensayo de una página o dos para resumir. Y en un futuro, cuando ustedes vayan a hacer algo sobre algo que está en la Torá, recuerden que son 5 libros de la Torá, usted dice, déjeme buscar el resumen que dio Rosy de cómo se debe interpretar narrativa o la ley de la Torá desde el punto de vista metodológico hermenéutico. Por ejemplo, si resumimos el capítulo 9, que el capítulo 9 es la ley con las estipulaciones del pacto para Israel, al final está una lista de 12 ítems que pudiera servir para el resumen. En resumen, algunos haz y no hagas. Mira la ley del Antiguo Testamento como la palabra totalmente inspirada de Dios para ti. Y ve cómo Rosy lo trajo a nuestro hoy, con un enlace, con un puente, ¿verdad? No consideres la ley del Antiguo Testamento como un mandamiento directo para ti. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las estipulaciones de la ley de Israel, la ley y el pacto que Israel hizo con su pueblo hace 800.000 millones de años. Estoy exagerando, es una hipérbole. Mira la ley del Antiguo Testamento como la base del antiguo pacto y por lo tanto de la historia de Israel. No consideres que la ley del Antiguo Testamento sea vinculante para los cristianos en el nuevo pacto. Y es lo que vemos, gente celebrando primicias, gente celebrando Sukkot, gente celebrando los candelabros, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, eso era una ley para ellos, pero no es para nosotros. Nosotros tenemos un nuevo pacto y una nueva ley, que es la ley del Espíritu, la que debemos cumplir. Y bueno, el libro hace una lista. Como esa lista, ay, qué mal encuadre. Eh, mm, como esa lista, es que yo quiero que Rosy nos haga un resumen. Y Rosy, tendrías 2 capítulos, porque también está el de la narrativa del Antiguo Testamento, que tiene bastantes tips.
que van a ser bien importantes. Y bueno, tienes hasta el final de la materia para irlos redactando. Como les decía yo, sí, para interpretar las epístolas, una característica hermenéutica es la carta debe de ser leída toda. Cuando usted le va a interpretar, tiene que leerla toda. Usted pone, la carta debe ser leída toda. Debe considerar que una epístola y una carta no es lo mismo. Otro punto. Las características de una carta son 5. El autor, el destinatario, el cuerpo, la introducción, la despedida. Hay la ocasión, no puede faltar. La ocasión. Y así, todos esos detalles, así como cuando, eh, a ver, vamos a ver si es narrativa. En la narrativa tenemos que describir los personajes, describir el inicio, describir el desarrollo, llegar al clímax y descubrir el desenlace. Y detrás del desenlace, la gran enseñanza. Entonces, así como muy resumido y práctico. Eh, ¿Qué otra cosa les iba a decir? Vamos a aprovechar que queda creo que un minutico. ¿Vieron si mañana predican en Apocalipsis, a mí me va a dar un mal? ¿Vieron el mensaje de el domingo pasado que trató de un proverbio? ¿Quién lo vio? Se fueron tú. Yo sé que Valeria y Mari tienen problemas de internet. Liliana, ¿tú lo viste? Teleida, Josué, Yo no lo he visto. ¿A quién, mi hermana? Disculpe. el... ah,